Bueno, para continuar con nuestro tema de números irracionales, hablaremos ahora de las operaciones con números irracionales. Bueno, básicamente podemos mencionar que son las mismas que tienen los números racionales, es decir, todas las que hemos estado analizando ya. Y en general se cumplen todas, excepto en dos casos que son los que voy a señalar aquí. Por ejemplo, el producto de dos números irracionales. Yo tengo aquí dos irracionales algebraicos, raíz de 5 y raíz de 7, y los voy a multiplicar. Si yo los multiplico, veremos que puedo multiplicar raíz de 5 por raíz de 7. Eso me dará raíz de 5 por 7, porque como los índices de los radicales son iguales, yo puedo multiplicar los subradicales y no pasa nada. Es la manera correcta de hacerlo. Entonces, raíz de 5 por 7 me da raíz de 35. Aquí no hay ningún problema, raíz de 35 es un número irracional y por lo tanto cumple con la propiedad de cerradura. Sin embargo, veamos ese otro ejemplo. Tengo raíz de 12 y raíz de 3. Los dos son números irracionales, son raíces que no son exactas. Raíz de 12 por raíz de 3 es raíz de 12 por 3 igual raíz de 36. Pero ¿qué pasa? Que raíz de 36 sí tiene la raíz exacta y es igual a 6. Y 6 no es un número irracional, es un entero. ¿Qué ocurre entonces? Que no cumple con la propiedad de cerradura. Esto ocurre con los números irracionales. Hay veces que el resultado no es irracional específicamente en el producto y en el cociente, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tengo ahora estos otros dos, raíz de 24 y raíz de 8. Ambos son irracionales, son raíces que no son exactas. Divido raíz de 24 entre raíz de 8, lo mismo que en el producto. Yo puedo dividir, porque el índice del radical es el mismo arriba y abajo, yo puedo dividir los dos subradicales, 24 entre 8, que me da raíz de 3, y raíz de 3 es un irracional. Ahí no pasa nada. Sí cumple con la propiedad de cerradura. Pero puedo tener algunos otros casos, por ejemplo este, raíz de 72 entre raíz de 8. Si yo divido me da raíz de 9, pero raíz de 9 es exacto, es 3. 3 no es un irracional, es un entero. Por lo tanto, no cumple con la propiedad de cerradura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay productos y cocientes en los cuales la propiedad de cerradura en los números irracionales no se cumple. Entonces, cuando esto sucede, pues no podemos hablar que se cumpla la propiedad de cerradura. Es la única diferencia que podemos tener en cuanto a los demás conjuntos de números. Entonces, hay casos en los que sí existe la cerradura y casos en los que no. Bueno, pues con esto ya podemos pasar a nuestro conjunto más grande, que es el conjunto de los números reales, que es por lo que hemos estado desarrollando todo este tema. Hemos ido construyendo el conjunto de los números reales a partir del conjunto más sencillo que fueron los naturales. De ahí vimos que los naturales, con la operación de la resta, a veces no se cumplía la propiedad de cerradura y nos vimos en la necesidad de crear un nuevo conjunto que satisfaciera esa situación. Creamos entonces el conjunto de los números enteros. Luego los números enteros no fueron suficientes porque en el caso del cociente había casos en los que la operación era cerrada y casos en los que no, por lo que tuvimos necesidad de generar el conjunto de los números racionales. Es decir, lo fuimos construyendo. Llegamos a los números racionales y vimos que eran expresiones decimales periódicas que provenían del cociente entre dos enteros. Luego nos encontramos con el conjunto de los irracionales, que también son expresiones decimales, pero no periódicas. Es decir, no son iguales a los números racionales. Y con todo esto, conjuntamos ya al conjunto de los números reales. Hemos ido construyéndolo de esa manera. Y aquí lo vemos en el diagrama de Venn. En este diagrama de Venn, el primer conjunto que teníamos nosotros era el conjunto de los números naturales. Después de ahí tuvimos a los números enteros. Después a los números racionales. Por otra parte aparecieron los números irracionales. Y la unión de racionales con irracionales dio origen al conjunto de los números reales, que son con los que generalmente estamos trabajando. Recordando, los naturales son los mismos que los enteros positivos. Aquí los describo por extensión. Luego tuvimos los enteros negativos cuando vimos que la resta no era cerrada para los naturales.
Yo uní los enteros positivos o naturales con los enteros negativos y con el cero. Y haciendo toda esta unión se creó el conjunto de los números enteros. ¿Esto a qué me llevó? A que yo tenga que los naturales son un subconjunto de los enteros, a su vez son un subconjunto de los racionales y a su vez son un subconjunto de los reales. Por otra parte, vemos en el diagrama que los irracionales pertenecen también a los reales, son un subconjunto de ellos. Hemos dicho que los racionales y los irracionales, a pesar de ser fracciones decimales, unas periódicas y las otras no periódicas, no son los mismos números. Por lo tanto, la intersección entre ellos es vacía. En cambio, la unión de los racionales con los irracionales me da como resultado el conjunto de los números reales, que es justamente lo que tenemos en este diagrama de Venn, que agrupa todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, ya una vez comprendido lo que es el conjunto de los números reales, vamos a establecer cuáles son las propiedades de las operaciones con los números reales. Esto lo voy a hacer ya como si fuera un resumen porque ya las hemos visto para todos los conjuntos que hemos manejado y a final de cuentas pues es lo mismo, ¿no? Entonces, para todo número real x, y, z, se cumplen la propiedad de cerradura para la estructura numérica, los reales y la suma, o para la estructura numérica, reales y el producto. Si ustedes ven la propiedad de cerradura, pues se cumple tanto en la suma como en el producto. La conmutativa, tanto en la suma como en el producto. La asociativa, tanto en la suma como en el producto. El elemento idéntico, en el caso de la suma, es el cero. En el caso del producto es la unidad. El elemento inverso. ¿Existe? Este símbolo significa existe. Un menos x que es un número real, tal que cumple con lo siguiente. X más menos x es igual a 0. Es decir, existe un inverso aditivo. En el caso del producto, existe un x a la menos 1, que es un número real, tal que cumple con lo siguiente. Que al multiplicar cualquier número real x por x a la menos 1, el resultado sea la unidad. X a la menos 1, pues es 1 entre x. Siempre y cuando este elemento no sea igual a 0. Es decir, existe el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Aquí se ve en este cuadro el resumen de todas esas propiedades. Finalmente, en cuanto a las propiedades, tenemos lo que es la propiedad distributiva, que ya mencioné por ella anteriormente. Esta me agrupa a la estructura algebraica los reales, la suma y el producto, es decir, al conjunto y a las dos operaciones. En cambio, aquí hablamos del conjunto y de una sola operación, cada una por separado. Bueno, entonces, aquí la propiedad distributiva quiere decir que la suma se distribuye sobre el producto. X por y más z es xy más xz. Esta suma se distribuye por la derecha sobre el producto con x. O al revés, y más z por x es xy más xz. Se distribuye la suma por la izquierda con respecto a x. Bueno, todo esto que hemos visto, el conjunto de los números reales, con todo su detalle, las operaciones de adición y multiplicación, así como las propiedades y las operaciones, forman una estructura que nosotros vamos a conocer como el campo de los números reales, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Todo lo que hemos visto es para describir la serie de números que nosotros generalmente utilizamos y que debemos de saber de dónde salen, cómo están conformados y cómo son sus operaciones. Como tarea pongo lo siguiente, varias proposiciones que representan propiedades de las operaciones con los distintos conjuntos de números que vimos, enteros, naturales, racionales, irracionales, etc. Y se trata de indicar en cada una de ellas qué propiedad es y a qué conjunto pertenece. Tenemos esas que están ahí abajo, tenemos estas otras también.
Váyanla resolviendo por favor y de una vez les aviso que ya se aproxima el siguiente examen parcial.